Hace unos días, cuestión de no muchos días, se le rindió un homenaje al maestro Juan Roberto Mora Catlet por pues, su trayectoria y por haber sido considerado el mejor maestro de cine en el mundo por la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión. Y la verdad es que es un gusto, y un privilegio tenerlo aquí en el estudio. Maestro, bienvenido, un gusto tenerlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludo al público también de Canal 21.1. ¿21.1? ¿Capital 21? Capital 21. Muy contento Maestro, de estar aquí. ¿qué significa, qué representa para usted ser nombrado el mejor maestro del cine del mundo? Porque no nada más es de la UNAM, porque hay que decir, es maestro de la UNAM, de lo que ahora es la Escuela de Artes Nacional de Artes la Cinematográficas. Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, que Flamante. antes del CUEC. Bueno, el mejor maestro del mundo, y lo tenemos nosotros, qué orgullo. Bueno, es un premio importante porque lo dan 180 escuelas profesionales de cine del mundo, de todos los continentes, de África, Asia, Europa, América del Sur, América del Norte, Australia. Entonces es un reconocimiento, yo creo, también importante para la UNAM, en el sentido de que hemos formado pues, cineastas de la altura de Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki, que han destacado con Óscares, que cineastas también como Julián Hernández, que recibió 2 veces el Teddy Bear en el Festival de Berlín, en fin, muchísima gente, ¿no? O sea, el cine mexicano tiene una importancia mundial, ¿no? El único problema es que no se ve en México. El duopolio, nuestro querido duopolio, yo creo que es el mayor enemigo de nuestro cine. Ese es un gran problema. Sí, sí. Pero en este caso usted menciona al Chivo Lubezki, a Manuel Lubezki, a Alfonso Cuarón, fueron sus alumnos. Fueron mis alumnos. También tengo entendido Eugenio Caballero, que también ganó un Oscar con El laberinto del fauno por el tema de la dirección artística. Dirección artística. Él no fue mi alumno. No fue su alumno. No. Por otros sí, digamos, pero otros la sí. Directora de IMCINE, el director, por ejemplo, presidente de la Academia Mexicana de Cinematografía, en fin, están por todos lados haciendo muchas cosas para la cultura mexicana. Y por ejemplo, me imagino que de pronto usted tiene a sus alumnos en clase y usted ya debe tener el ojo para decir, este chico tiene lo que se necesita como Alfonso Cuarón, o de pronto no tanto. Pues los alumnos trabajan. Son escuelas muy selectivas, de 500 aplicaciones se seleccionan alrededor de 20 a 25 alumnos máximo. Y pues trabajan sábados, domingos, días festivos, los encuentro a las 5 de la mañana editando de toda la noche. Sí le echan muchísimas ganas, ¿no? Y yo creo que en ese tesón y en ese compromiso, porque además como son escuelas públicas, un compromiso con la nación, con la cultura mexicana, uno puede reconocer, ¿no? Y yo más que alumnos los considero como futuros colegas. Yo también soy director, de hecho hoy estreno en salas mi último largometraje, La ira o el Seol, va a estar en Cineteca Nacional, 7:30 de la noche, donde va a estar presente, va a estar en 3 funciones en la sala Julio Bracho, en el Centro Cultural Universitario. Entonces quisiera invitar al público. Claro. Es una película sobre mi experiencia como sobreviviente de cáncer, con la frase, el cáncer no es una condena de muerte, es totalmente curable, y como lo demuestran muchos entrevistados en la película, es incluso un proceso, un reto de la vida que nos da muchísimas enseñanzas. Y tengo entendido que es una película, una película un poco documental y un poco ficción, en donde juega un poco con las dos. Sí, la película la hice entrevistando a muchos sobrevivientes de cáncer. ¿Sí? Sobrevivientes nos dicen. Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estamos viviendo tiempo extra o qué? Estamos vivos, ¿no? Vivos, muy vivos y trabajando mucho, ¿no? Entonces hay gente de todas las niveles sociales, de gente que no tiene recursos para curarse de una enfermedad de este tipo, que viven con leucemia 10, 15 años, ¿no? Gracias a un maravilloso doctor Rafael Hurtado, que abrió una clínica para atender gente sin recursos económicos. Sí, porque la botellita de medicina para mantenerse con leucemia cuesta 35,000 pesos al mes. Imagínense, salud. 35,000. Salud para ricos, ¿verdad? Claro. Si uno no tiene la lana, se muere, ¿verdad? O sea, no hay manera de costear el tratamiento, y aparte es mensual, supongo. Y la otra parte es, yo pensé que como mi experiencia fue también una experiencia muy emocional, que eso no podía darse en un documental. Entonces incluye un par de historias que escribí cuando tenía yo la enfermedad y no lo sabía, para una serie que entonces estaba muy de moda, que se llama Hora Marcada. Yo era ¿Cómo no? director de Hora Marcada, soy
nombrado Master of Horror por el festival Feratum, tengo claro, mi Nosferatu de oro, por esa serie. Entonces son unas dos historias un poquito como entre misterio, horror, que están conjuntando, complementan esta parte documental, ¿no? Y esta película, este nuevo largometraje se une a los que ya ha venido haciendo y en donde usted es pionero justamente en hacer cine en lengua originaria, en lengua mexicana al final de cuentas. Sí, fue muy chistoso porque cuando salió mi primera película, Retorno a Aztlán, hablada en náhuatl, un periódico decía, la primera película mexicana. Sí, pues eran los mexicas, ¿no? Son exacto. Mexicanos, ¿no? Sí, esta es un poco una cosa distinta, porque no es una película hecha ni para festivales, ni para taquilla, es una película hecha para ayudar. Yo sé que allá afuera hay muchísima gente con este problema, y no solamente de cáncer, de muchas enfermedades consideradas terminales, o problemas de otro tipo, ¿no? La película aborda el problema de una cuidadora, una mujer que su madre tiene demencia senil, realmente es un verdadero infierno hacer eso, ¿no? Entonces, busca apoyar a la gente. Es una película que tiene un propósito sanador. Pues ahí está. Yo creo y espero que la vea muchísima gente. Hoy se estrena a 7:30 de la noche. Hoy se estrena en el Centro Cultural Universitario 6:30, 6:30. en la Cineteca Nacional 7:30. Y va a estar ya corriendo esta semana. Maestro, en verdad, un gusto tenerlo aquí. Muchas gusto felicidades mío. por toda esta trayectoria, no nada más por el premio, sino por toda la trayectoria. Y un gusto tenerlo aquí en este espacio. Muy amable, gracias.